Vamos a hablar con alguien que sabe mucho de campo, pero que además es candidato a senador por la 7ª sección electoral en la Alianza Potencia de María Eugenia Talerico, expresidente de la Sociedad Rural de Bolívar además. Pedro Viñó, ¿qué tal Pedro? ¿Cómo te va? Hola Mariano, ¿cómo estás? Un gusto poder charlar un rato con vos. Bueno, un gusto para mí. En primer lugar, ¿qué novedades tenés? ¿Qué se espera del paso de mañana de Milei por la rural, ¿no? Porque hay mucha contradicción, ¿no? Milei no ha bajado hasta ahora las retenciones, se esperan anuncios, puede haberlos mañana, pero no sabemos hasta qué punto. Y se va a presentar y va a ir con Karina Milei y con Luis Caputo, ¿no? A su lado. Sí, la verdad que hay bastante incertidumbre, es un momento bastante complejo donde en la mayor parte del área agrícola los números no están cerrando, estamos con los precios más bajos de los últimos 20 años, sobre todo en soja. Ujú. Y bueno, claramente esta presión impositiva, que es récord, ¿no? Convengamos que Argentina está en el podio mundial de lo que es presión impositiva y el agro está en el podio de Argentina. Por lo tanto, los productores agropecuarios son los sujetos con más impuestos del mundo prácticamente, productores agropecuarios argentinos, y eso hace que mucha superficie que podría destinarse a crear valor, a generar riqueza, a generar trabajo, dólares que le faltan a la Argentina, no se van a sembrar porque no hay negocio, y no hay negocio básicamente por esta espada de Damocles que tenemos los productores que se llaman impuestos a la exportación, retenciones, derechos de exportación, una rara avis en los sistemas impositivos del mundo. Somos el único país de América que aplica derechos de exportación, o sea, impuestos a la exportación, y encima con alícuotas muy importantes, ¿no? Convengamos que en soja, por ejemplo, de cada 3 camiones que salen de un lote, uno se lo lleva el Estado por derechos de exportación, por impuestos a la exportación, independientemente de que te haya ido bien, mal, que te hayas inundado, que hayas tenido sequía, que te haya pasado cualquier cosa, hayas ganado o perdido plata, un tercio de lo que producís se lo lleva el Estado. Y eso hace que muchísima superficie quede fuera, y eso es mucho menos trabajo básicamente para mucha gente, mucho menos flete, mucho menos arreglo de camiones, mucho menos cubiertas, o sea, hay todo un ecosistema que gira alrededor de lo que nosotros hacemos, que le da trabajo a 1 de cada 4 empleos privados en la Argentina. Hay un trabajo de FADA que dice que de 1 de cada 4 empleos privados de la Argentina surge de las cadenas que nacen en el campo. Entonces, bueno, nosotros sufrimos este tema, estamos con expectativas, yo me siento muy frustrado porque no le podemos hacer entender a los decisores políticos la importancia que tiene estimular, entiendo yo, el vector más dinámico que puede tener la economía. No es el único, por supuesto que hay que seguir estimulando la minería, la energía, la economía del conocimiento, el turismo, pero nosotros estamos en todas las provincias, somos decenas de miles de empresas que podemos dinamizar mucho la economía, y eso sucede cuando viene alguna bonanza de precios. Lamentablemente nuestro sistema impositivo hace que, por ejemplo, en los últimos 50 años nosotros tengamos la misma cantidad de animales, de bovinos, de vacas, y Brasil haya multiplicado por 4 su stock, ¿no? Eso es más trabajo, más divisas, es mejor estar para la gente, y esto es lo que a nosotros nos está costando transmitir. Pedro, uno como periodista ha estudiado el sistema tributario argentino y lo que existe en el sistema tributario, que ahora en el gobierno dicen que van a hacer una reforma tributaria, pero nadie sabe por dónde va a pasar esa reforma. Uno tiembla, ¿no? Cuando lo dicen, supuestamente van a bajar impuestos, pero desde hace mucho tiempo, y no desde este gobierno, sino desde hace varios gobiernos, existe lo que se llama el gasto tributario, son los privilegios en exenciones impositivas que tienen 52 sistemas o 52 sectores en la economía. Muchos de ellos están justificados, otros no tanto, y otros definitivamente son injustos. Por ejemplo, la exención de ganancias a jueces, o exención de ganancias IVA y cargas aduaneras a Tierra del Fuego, o exención de ganancias o de otros impuestos a otros sectores de la economía. Por ejemplo, economía del conocimiento. Por ejemplo, vos tenés
Mercado Libre, que factura 4.000 millones de dólares por año, pero deja de pagar en la Argentina unos 100 millones de dólares por exenciones, ¿no? Y así todas las empresas de economía. Nunca plantearon sentarse y decir, señores, a ver, vamos a ver por dónde podemos bajar las retenciones, qué impuestos se podrían llegar a cobrar en otros sectores o eliminar exenciones para poder bajar retenciones, que es un impuesto que dificulta la producción, nada más ni nada menos, mientras que otros sectores están sobreprotegidos, están subsidiados con exenciones tributarias. Sí, a ver, yo me siento muy frustrado, Mariano. No sé si vos sabés, pero yo fui parte de este gobierno, duré 4 meses, Sí, me acuerdo. justamente por esto, por ir a plantear cosas que este equipo económico claramente tiene una mirada distinta, ¿no? Vos estabas De en la hecho, época de Vilela, estuviste, Juan, claro, yo era el jefe de gabinete de Fernando, yo era el de Fernando segundo de Vilela. Fernando. Claro, me acuerdo, Sí, sí. Sí. Secretaría de Bioeconomía, primera Secretaría de Bioeconomía del mundo. Los alemanes nos miraban como diciendo qué bárbaro, qué innovación. Después volvimos a agricultura, ganadería y pesca. Fuimos de vuelta para atrás. La frustración es grande, Mariano, porque esto que vos decís es claro, esto es como cualquier presupuesto de cualquier hogar. O sea, vos te entra plata y te sale plata. Vos decidís en qué gastás la plata, Claro. ¿no? Entonces, hay un montón, el Estado es muy complejo, por supuesto, y hay un montón de cosas. Esto que vos decís es una realidad. Argentina decide imputar lo que le ingresa a estos beneficios, o sea, dejar de recibir para estimular, ¿no? Claro, Ahora, cuando vos equivalen ves, a subsidios, que es lo que claro, más critica Javier Milei de las economías populistas son los subsidios. Y están bueno, subsidiando a seguimos muchos pagando sectores. mucho en subsidios, Claro. ¿no? Y están Mucho. subsidiando a sectores que son altamente rentables y con capacidad contributiva. Y esto es a costa del esfuerzo de decenas de miles de productores a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que lamentablemente cada vez somos menos, porque venimos perdiendo productores todos los días. Ujú. Y esto es grave, ¿por qué? Porque Argentina está bendecida con una cuenca fotosintética, con ese suelo, ese clima, de las más eficientes del mundo. Nosotros nos explicaban en la facultad, los mejores suelos del mundo pueden ser las tierras negras de Ucrania, la península de Crimea, y Rojas, Colón, Pergamino, o sea, la Pampa, la zona núcleo, ¿no? Los mejores suelos del mundo, pero lo que es más interesante y más importante, los mejores agricultores del mundo. Hay trabajos de la Universidad Austral, el productor argentino tiene un promedio, hay un trabajo que hizo la Universidad Austral, 42 años de promedio. La mitad de los productores, de los tomadores de decisión sobre fotosíntesis en Argentina tiene un título universitario, esto en el mundo tampoco existe. Ujú. O sea, es un productor joven y muy bien formado, por lo tanto se adapta rápidamente a las nuevas tecnologías. El 88% de los dólares netos que entran a la Argentina, esto es lo que cada ámbito exporta y lo que se le resta lo que importa, porque de golpe te dicen, no, pero la industria automotriz, que muchas veces está subsidiada, exporta mucho, pero importa mucho más de lo que exporta, y eso nos cuesta dólares a la Argentina. Ujú. El 88%, insisto, de los dólares netos que entran a la Argentina vienen de las cadenas nuestras del agro. Entonces, cuando vos ves esos fundamentales y además ves un mundo que vira rápidamente de lo fósil a lo renovable, y la fotosíntesis genera moléculas de valor renovable que nosotros la transformamos en soja, maíz, hoy se hacen más de 4.000 usos para el maíz, más de 6.000 usos para la soja. Todos están viendo cómo utilizar estas moléculas renovables en sus productos. Nosotros además tenemos un modelo productivo con bajísimo impacto ambiental. Hicimos un paper científico con el INTI y el INTA donde muestra que el maíz argentino es el maíz con menor huella ambiental del mundo. Y sin embargo no salimos a contar esta historia, perjudicamos a la gente que puede trabajar en esto. Nosotros tendríamos que tener una marca país de cómo se produce en Argentina para que muchas empresas vengan a invertir para transformar esos productos que nosotros hoy los vendemos al mismo precio que cualquiera, no los diferenciamos. Nuestro maíz cotiza igual que en Chicago, o sea, base Chicago, cuando por ahí tenemos 60% menor huella ambiental que el promedio de los maíces del mundo. No es un 3-4%, es el 60% menos. A ver si entendemos. En algo que los consumidores están mirando, sobre todo los consumidores de alto poder adquisitivo, pero también en el sudeste asiático, que es donde más nos están comprando.
Entonces, hay una enorme oportunidad que lamentablemente tenemos que hacer un mea culpa nosotros, los dirigentes y productores agropecuarios, que no la sabemos contar y que lamentablemente seguimos perdiendo oportunidades cada día, ¿no? Entonces, mañana va a haber un anuncio, pero también hay cuestiones que son contradictorias, porque te dicen, no, sí, para nosotros es crucial bajar las retenciones, y cuando vos ves las proyecciones del Banco Central del ingreso de divisas, que es el equipo económico, o cuando ves los borradores del presupuesto para el año que viene, en ninguno de esos dos casos se ve que verdaderamente se esté pensando en un cambio de reglas para que los productores puedan expresar su potencial, porque claramente eso es una línea plana donde no se ve un crecimiento, y cuando hubo estímulos concretos y objetivos, por ejemplo, en el gobierno de Macri se eliminaron las retenciones del trigo y se eliminaron también porque también tuvimos prohibiciones de exportación, un disparate. Cuando se eliminó eso, de una campaña para otra tuvimos 70% más de producción. Entonces, cuando vos ves el proyectado del equipo económico de lo que va a pasar con las cadenas agro, es una línea plana, o sea que se proyecta que va a seguir igual, no va a haber ningún tipo de estímulo, no va a haber ningún tipo de cambio, y eso significa que la presión va a seguir igual, porque hay pruebas de que cuando se estimula esto vía devolverle rentabilidad a los productores, que hoy se la está quedando el Estado, hay un número que dice FADA que es contundente, hoy el 70% de lo que queda de una hectárea agrícola una vez que sacás los costos, se lo está llevando el Estado, 70%. Claro, ¿no? Sí, es un socio, si parte de eso un socio ruinoso. Explota rápidamente. Y eso explota. Lo que explota es el trabajo. Lo que explota es la dinámica de cantidad de ciudades y pueblos del interior que van a generar trabajo. Lo vemos en Brasil, está pasando. Las ciudades del Cerrado brasileño crecen exponencialmente. Yo hace unos días, yo tengo un programa de radio que hacemos, y le hacía una nota a un productor brasileño que hace 30 años que está en el Cerrado brasileño. Y él me decía, cuando yo me mudé acá, el pueblo más cerca era un caserío con una sola calle asfaltada, 30 años. Hoy esa ciudad tiene más de 100.000 habitantes y tiene los mejores servicios de Brasil, salud, educación, y eso es gente que se ha mudado de las grandes ciudades costeras de Brasil hacia el interior, de la mano de la enorme cantidad de oportunidades que se genera a partir del desarrollo, que arranca con el lote, con el maíz, con la soja, pero después empieza, porque por ejemplo, Brasil hace 15 años no exportaba, necesitaba importar maíz. Hoy no solo exporta, lo que exporta son derivados del maíz, porque además se ocupa de transformarlo en origen. Cosa que Argentina no hace. Manufacturar. El 70% del maíz que produce lo exporta en grano. Claro, ponerlo en valor agregado, digamos, darle valor agregado al campo. Por ejemplo, importamos naftas. Sí. Y exportamos maíz que podemos transformarlo tranquilamente en bioetanol y aumentar el corte, y eso es más trabajo. O sea, son cosas que son básicas. Y que sin embargo no hay planificación. No hay planificación. Vos cuando dice Milei, bueno, hemos hecho una transformación, estamos creciendo, tenemos superávit fiscal, bajamos la inflación, hemos hecho el ajuste. ¿Estás de acuerdo con esa mirada? Ustedes como potencia, como Alianza Potencia, y ahora te hablo como candidato en la séptima sesión, ¿están de acuerdo con esta mirada económica del gobierno o cambiarían muchas cosas? Mira, hay un montón de cosas que se están haciendo que por supuesto que estamos de acuerdo, achicar el Estado, cortar las burocracias, o sea, la cantidad de trámites que tiene. Hay un montón de cosas que por supuesto que apoyamos y vamos a seguir apoyando. Ahora la realidad es que también creemos que no es solo la macro, que también es la micro, porque lo vivimos todos los días, los que vamos al interior, los que vemos la potencialidad que es esto que venimos hablando, nos damos cuenta que Argentina va a salir adelante de la mano del trabajo, no solamente con bajar la inflación. Por supuesto que es importantísimo, te diría que es fundamental, pero no es solo eso. Vivimos una realidad demasiado compleja como para simplificarla en 2 o 3 variables. Sí, el trabajo y la formación. Hay que hacer un abordaje integral. Y la formación laboral para el trabajo, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, los ruralistas o cualquier productor agropecuario, lo vivo porque trabajo paralelamente en esto, a veces... Lo sé, ya lo hemos hecho, Mariano, con eso. Con clase y demás. Exactamente.
Exactamente, y además cuando necesitan un perfil laboral, digo, cualquier productor o incluso cualquier fabricante de cualquier producto y de cualquier área fabril de la industria, salen a buscar competencias y no hay competencias laborales, o hay pocas, o son malos, o vienen ya con un formato actitudinal que no es adecuado para el trabajo, y eso también hay que trabajarlo, ¿no? Sin dudas, hoy los cambios son muy profundos y muy rápidos y hay que estar capacitándose continuamente para poder estar preparado para utilizar las nuevas tecnologías que son increíbles. La verdad que es impresionante lo que estamos viviendo. Ahora, al Ujú. mismo tiempo, tiene que haber una estrategia para poder ofrecer esas herramientas. Y cuando uno va, por ejemplo, a las currículas de los manuales bonaerenses, bueno, se denosta la actividad agropecuaria en una provincia que es la principal productora de carne de la Argentina, principal productora de soja, principal Ujú. productora de trigo, principal productora de girasol, ¿no? 50% de la carne argentina se produce en la provincia de Buenos Aires, y vos vas a los manuales de texto, digo por ahí alguna marca, Santillana, que es Capelú, los típicos, y Sí. las currículas son denostando la producción sin base científica. Ujú. Entonces, hay que darle vuelta a todo, hay que arrancar de la base, Claro, ¿no? así es. Bueno, vos vas a ser Es candidato un por la, enorme desafío. vas a ser candidato a senador por la séptima, ¿no? ¿Qué distritos Soy comprende? Sí, sos candidato, pero ¿qué distritos comprende la séptima? Es Comprendo básicamente la Barría, Azul, Bolívar, Tapalqué, General Alvear, 25 de Mayo, Saladillo, Roque Pérez. todo bien agropecuario, ¿no? Bien Eh, agro, salvo Loma Negra, el resto bien agro. todo bien agro, exactamente. Bueno, ¿cuáles van a ser tus principales ejes de la campaña? Mira, claramente nos vamos a volcar, vamos a visibilizar lo que implica el agro para la provincia de Buenos Aires. La provincia tiene que trabajar mucho en lo que es infraestructura, caminos rurales es lamentable. Personalmente yo le estoy haciendo un juicio a mi municipio porque me cansé de que me cobren una tasa. Una tasa, a diferencia de un impuesto, tiene que tener una contraprestación de un servicio y se calcula más o menos, para que te des una idea, Mariano, una máquina niveladora cada 180 a 200 kilómetros de caminos de tierra rurales, y en Bolívar hay 3 y hay 2.500 kilómetros de camino, ¿no? Ujú. Imagínate el estado de esos caminos, imagínate un tambo que tiene que sacar la leche todos los días, cómo hace, por ejemplo, la semana pasada llovieron 100 y pico de milímetros, cómo hace para salir con esa leche para poder arrimársela a los consumidores en la ciudad, ¿no? Bueno, el tema conectividad, o sea, vos salís de cualquier ciudad y a los poquitos kilómetros, ya 2 o 3 kilómetros, ya no tenés más conectividad. Eh, la presión fiscal de la provincia, el abandono que hay en todo lo que tiene que ver con salud para la gente que vive en la ruralidad, educación. Eh, yo creo, mira, Bolívar tiene la misma cantidad de habitantes más o menos que hace 30 años. Yo te decía, hace 30 años en el Cerrado Brasileño había un caserío y hoy hay más de 100.000 personas en una ciudad con los mejores servicios. Podríamos ser es muy mediocre lo que estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado, ¿no? Ujú. Y hay mucha gente que la pasa mal por eso, y el tema es justamente generar desarrollo para darle de vuelta sueño al chico que hoy nace en un lugar humilde, en la séptima sección electoral, y que piensa que no va a salir de ahí porque es lo que ha visto con 2 o 3 generaciones para arriba, cuando antes el sueño del crecimiento, del desarrollo social, era parte del sueño argentino. Bueno, queremos volver a eso justamente, poder volver a generar oportunidades con los vectores que tenemos, que son extraordinarios, y que sin embargo, por no ponernos de acuerdo nosotros, no logramos un sueño común para todos los argentinos que nos incluya, que básicamente le dé esperanza a la gente que hoy no la pasa bien y que cree que va a seguir pasándola mal. Es un desafío grande, pero es imperioso que lo hagamos. Pedro Viñó, muchas gracias por atendernos, impecable, gracias. Enorme placer, Mariano, y a disposición. Igualmente, productor agropecuario, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires en la séptima sección electoral por la Fuerza de Potencia, que dirige y lidera María Eugenia Talerico.